Para terminar de ver el tema de vanguardias, nos quedaban por ver dos vanguardias, que son el cubismo-purismo y el constructivismo ruso. Yo terminé comentando en la clase pasada que el cubismo es la única vanguardia que tiene un nombre en la pintura, que es el cubismo, y otro nombre en la arquitectura, que es el purismo. Por eso la tomo como una, ¿no? Cubismo-purismo. Sí. El cubismo tiene su origen en España, ¿sí? El mayor exponente es Pablo Picasso, y después tenés otros, no interesa conocerlos, Braque. Lo que empieza a hacer Picasso es tratar de llevar el realismo a la geometría. Entonces vamos a ver cuerpos humanos muy caricaturizados, pero con formas geométricas. Tenemos dos etapas bien diferenciadas del cubismo. Una primera etapa, las primeras pinturas, donde se veía una mayor influencia de la geometría, por ejemplo, la pintura músicos de Picasso. Esto es bien abstracto. A ver, bueno, si esto... Ahí y ahí. La cabeza de uno empieza a tener un triángulo que está, le falta la punta, le falta, bueno, acá fue yuxtapuesto por un círculo, este tiene en la cabeza un medio círculo, este tiene en la cara un rectángulo que también es irregular, bueno, las piernas. Se ve con mayor claridad la idea de la geometría. Se nota que se empieza a perder la idea de fondo y la imagen es en dos dimensiones. Los colores fuertes, ¿sí? En una última etapa del cubismo, ya el pintor Picasso empieza a superponer mucho los volúmenes, los elementos, generando como una especie de collage y generando también cierta confusión en el espectador. O sea, ya no vemos la claridad de acá hay tres personas o tres músicos, ¿no? Que empezamos a ver, por ejemplo, esto. El Guernica es una pintura de una segunda etapa. Se llama así porque es el nombre de una ciudad española del norte donde se dio la famosa Revolución Española en el 36. Ay, me ahogué antes de la clase y ahora como que empieza de nuevo. Entonces hay que entender a todos estos elementos que aparecen en la pintura como independientes, o sea, no es que están pasando en simultáneo, pero esta es una vanguardia que cuenta la realidad de ese momento, ¿no? Que era la guerra, esta guerra interna, esta guerra por destituir al poder de España. Entonces, por un lado aparece el toro, aparece una mujer que está gritando con su hijo en brazos que está muerto. Acá aparece una persona que está herida con un arma, sí, con una espada rota. Acá hay otra persona que también está caminando herida con la pierna lastimada, una persona gritando, el caballo. Y sobre todo en el medio es donde más se ve el collage y la superposición de elementos. Las tonalidades grises que utilizó fue justamente para hacer referencia a la tristeza de ese momento, por las muertes, las crisis económicas, sociales. Pero bueno, la geometría no se ve tan desarrollada como en la primera etapa. Acá empieza también a usar una teoría que es la de dibujar el frente y el perfil de los objetos y de las personas. Es por eso que siempre vamos a ver, en este caso, por ejemplo, el toro de perfil, acá estaría un ojo de perfil y también lo vemos de frente, por eso lo hace con los dos ojos, los dos hoyuelos de la nariz, las dos orejas. Sería algo así como de dibujar el frente, ¿no? La vista frontal y la vista lateral en simultáneo. Eso es la idea de buscar la ruptura del 3D. Una imagen plana, dos dimensiones. Acá lo mismo, a esta mujer se le ven los dos ojos, los dos hoyuelos de la nariz. Al bebé lo mismo,
¿sí? Así con todos. Bueno. Quien era muy amigo de Picasso y trataba de imitar esta idea abstracta de sus pinturas es Le Corbusier. Entonces recordemos que Le Corbusier, dentro de su ruta, de su hoja de vida, de Jacques Buffon, Suiza, se va a Lyon, Francia, conoce a Garnier, está en contacto con la ciudad industrial, con el proyecto utópico de la ciudad industrial. De ahí, que está un año con Garnier, aproximadamente en 1910, se va a París. París va a ser su ciudad de cabecera durante casi 40 años. Y... ¿No? 2 años, 40. Sí, para ser precisa, 36 años vivió en París. ¿Sí? Por eso se lo considera un arquitecto suizo-francés. Suizo porque nace en Suiza, pero en realidad gran parte de su vida la pasa en París. Y en París funda un estudio, o forma un estudio, con su primo que sí era arquitecto legal. Él no era arquitecto legal, nunca se formó en una facultad. Así que él, todo lo que proyectaba, el primo lo firmaba. Y un pintor que se llamaba Osenfant. Esta es una fotografía de ese estudio. Y empiezan a hacer publicaciones de sus trabajos. Algo que era muy recurrente en la arquitectura moderna eran las revistas. La revista donde se empieza a desarrollar la vanguardia purista la conoce como el espíritu nuevo. Esta es una imagen de la portada. Y estas son imágenes de la casa Citroën, llamada así, un poco tomada en referencia al auto. Entender que la arquitectura puede ser un prototipo, un estándar, como lo era un automóvil. Y utiliza el término de purismo para referirse a aquellas obras arquitectónicas donde la forma era un cubo, un prisma, un cilindro. La gran diferencia entre el cubismo y el purismo, además de que el cubismo es solo en la pintura y el purismo es en la arquitectura, o se referencia en la arquitectura, es que en la arquitectura nosotros no podemos hacer fachadas solamente, tenemos que trabajar en profundidad. Entonces es en 3 dimensiones. Las formas geométricas que existen, las 3 formas que más se van a propagar, ¿sí?, en la vanguardia purista son, por un lado, el cubo, que serían las 3 dimensiones del cuadrado. Por otro lado, el prisma rectangular, para que lo empecé mal. ¿Qué pasó? No sé si escuchaste, pero hubo como un auto que se llevó puesto algo en la esquina de casa. El prisma rectangular y el paralelepípedo, que sería algo así como lo que vemos en los rascacielos, un prisma vertical. ¿Sí? Estas son las 3 formas geométricas que más, le voy a hacer un tilde acá, se van a propagar con el purismo. ¿Sí? La caja, lo que comúnmente llamamos las cajas. Bueno, volvemos entonces acá. Entonces esta fue un poco la revista donde nace el término purismo. Volvemos a la carpeta. En la página 38 te dice que el cubismo se da en simultáneo con el futurismo.
vanguardia italiana, el futurismo, buscan alejarse de la realidad. Y sí, miramos las pinturas y nos damos cuenta de que ya esto empieza a ser una imagen ficticia, ¿no? Una caricatura. Utilizan estudio de las formas, descomponen, rompen, fragmentan el espacio y el objeto. Tiene un primer momento de objetos en formas simples, como los tres músicos, y un segundo momento donde se ve un juego de formas más abstractas. Exponentes Picasso reduce todo a formas geométricas elementales. El cubismo es el que más se representa en la arquitectura moderna, ¿sí? Sobre todo en la etapa de entreguerras. Y acá tenemos el purismo, ¿no? ¿Dónde nace el purismo? En Francia. ¿Por qué? Porque en Francia era donde Le Corbusier edita esta revista y usa el término. Procede del cubismo, trabaja los volúmenes elementales y los ángulos de estos. ¿Qué volúmenes? El cubo, el prisma, el paralelepípedo. Contrapartida psicológica del expresionismo. Claro, ¿por qué? Porque el expresionismo que se daba en Alemania, que se daba en Holanda, con Kandinsky, con Munch, ellos representan la depresión en las pinturas, por las líneas oblicuas, los colores fuertes. Y acá el purismo lo que va a buscar es no la depresión, no el caos, sino el orden, ¿sí? La imagen que vamos a tener de una ciudad de posguerra, entre guerras, todo desmoronado, ¿no? Todo caído, destruido. De alguna manera, el objetivo del purismo con Le Corbusier, ¿ves? Todo tirado, es rearmar esto, proponer ángulos rectos, cajas blancas, orden, en oposición al expresionismo que representaba cierto desorden. ¿Esa qué Posguerra. ¿Cómo? ciudad es? Ay, no sé, no, repetime que no te escuché. ¿Qué ciudad es esa que estaban? Ah, las ciudades de Europa, en pleno conflicto bélico, Alemania, Francia, Inglaterra, Rusia, Austria, ¿sí? Las principales potencias también europeas. Creo que lo que viene después de vanguardias es Primera y Segunda Guerra. Y ahí lo vamos a profundizar. Entonces, todo ese caos, regenerarlo, la vanguardia purista. Todos los componentes arquitectónicos para Le Corbusier y para Ozenfant, que era el pintor que trabajaba con él, se pueden reducir a elementos primarios como cubos, prismas, pirámides. Pirámides, te diría, no hay ninguna obra arquitectónica de Le Corbusier que tenga forma de pirámide, pero sí de cubos y de prismas. Entonces él entendía que todo esto que vemos acá se puede organizar, rearmar con formas de cajas que transmitan orden. Obras arquitectónicas que podemos citar de la línea purista: la Bisagua, que es la obra más importante de Le Corbusier, es una caja. Por el otro lado, la versión argentina de la Bisagua en Mar del Plata, Amancio Williams, la casa en Mar del Plata, casa sobre el arroyo, casa sobre el puente. ¿Sí? Tiene forma de caja, entre otras. Bueno, estoy pensando, nosotros vimos la casa Rietveld. No. Esa es la que creo. ¿Esa es la que? Ay, a ver. Voy a hacer del pelo. Creo que esa es la que yo te había contado, que tenía paneles, que según cómo movía los paneles, y estaba inspirado en Mondrian, los colores. Sí, no la vimos entonces. No, que me habías dicho que lo íbamos a ver más adelante. Ah, está bien. Era una de tus favoritas. Sí.
la favorita de todos. Todos queremos tener una casa Schrader. Entonces vamos a ir a neoplasticismo. Entonces, siguiente vanguardia, vimos cubismo, purismo. Acá, página 37. Neoplasticismo. Vamos a ir al mapa donde está. Recién vimos el cubismo, purismo, que tiene su origen en España, en la pintura y en la arquitectura en Francia. Neoplasticismo se da en Holanda, acá en los Países Bajos. En Holanda vamos a tener dos corrientes de vanguardias. Por un lado el expresionismo, con Berlage, que era el que usaba mucho ladrillo, el arquitecto municipal más tradicional, el que hizo la bolsa de Berlage. Y por el otro lado ¿no? Que se formó en la escuela de Ámsterdam. Y por el otro lado el neoplasticismo. El neoplasticismo tiene su raíz en los trabajos del pintor Piet Mondrian, que a partir de 1917 empieza a hacer estas pinturas. Trabaja con el rectángulo y el cuadrado, con los ángulos regulares, ¿sí? A diferencia de Kandinsky, nunca trabaja con oblicuas. Mondrian utiliza los colores primarios, el rojo, el amarillo, el azul, y lo combina con el blanco, el negro y a veces el gris. Trabaja con llenos y con vacíos. Los llenos serían justamente los cuadrados o rectángulos pintados de color y los vacíos serían los blancos. Pero estas pinturas muestran las características del arte abstracto al 100%, ¿no? No tienen fondo, colores fuertes, formas geométricas. Es bien antagónico al realismo. Un grupo de artistas, entre ellos arquitectos, escultores, van a formar una revista conocida como De Stijl, que quiere decir de estilo, en Holanda. Otra vez aparece una revista para publicitar sus trabajos. Pensemos que en esa época no existían las redes. Hoy en día todo se publicita por redes. Sí. Omar Loyola siempre dice de que en el momento en el que el movimiento moderno expresaba, mostraba, contaba sus propuestas a través de estas publicaciones, también había muchos otros arquitectos que proponían lo mismo o similar, pero no tenían la publicidad que tenían los maestros. Le Corbusier tenía el espíritu nuevo. Gropius, Mies tenían la escuela Bauhaus. Mies también perteneció a un grupo de artistas que hacían publicaciones en una revista que se llamaba Gestalt. ¿Sí? O sea, la publicidad era fundamental para el reconocimiento. Entonces, en esta revista, fíjate que ya en la portada se ve una vivienda con la idea adaptada a la arquitectura de el neoplasticismo, porque se ve una casa que lo que intenta hacer el proyecto es romper la caja, ¿sí? El neoplasticismo en la arquitectura se da de dos maneras. Voy a salir de acá y voy a poner neoplasticismo en la arquitectura. 2 puntos. Número 1, caja rota. No tengo ninguna caja acá. Ahora que quiero mostrarlo con una caja. Esto es purismo, es una caja, ¿sí? Ahora, si yo empiezo a romper esto, esta cara de acá, esta cara de arriba, la parto, la corto, qué sé yo, y pongo volúmenes más arriba, volúmenes más abajo, el volumen de acá lo saco para afuera, el volumen de acá lo meto para adentro, me va a quedar algo parecido
a lo que tengo acá. Y ese es el concepto del cual yo llamo caja rota. ¿Ves? Este volumen está metido más para adelante, este está más para atrás, este está más adelantado que estos dos. Y la otra forma de representar el expresionismo es, número 2, con colores. 2, con colores. Los mismos colores que usaba Mondrian. El rojo, el amarillo, el azul, el blanco, el negro y el gris. ¿Sí? O sea que por momentos también, cuando decimos con colores, ¿por qué se tacha mi cámara? No sé. Cuando decimos con colores, se nos va también a mezclar con la vanguardia expresionista, porque recordemos las casas de Bruno Taut, arquitecto expresionista, usaba también colores. Bueno, o sea que cuando veamos una casa que tiene colores, podemos decir, hace referencia a la vanguardia purista, corrijo, a la vanguardia neoplasticista o expresionista. Bueno. De alguna manera lo que quieren hacer estos arquitectos neoplásticos, neoplasticistas, es llevar a la arquitectura a las 3 dimensiones de las pinturas de Mondrian. Y la pintura está en 2 dimensiones, pero como comenté hace un rato, los arquitectos no hacemos fachadas frontales, trabajamos con la profundidad. Entonces dentro de la profundidad aparece esta idea de los planos que se van cruzando. Voy a cerrar acá. Bueno, me voy acá. De Stijl era el nombre de una revista que en holandés quiere decir estilo. Se editó hasta 1931. Los principales representantes... A ver qué quise poner acá. Principales representantes... No, acá falta la palabra los. Los principales representantes son los arquitectos Van Desburg, Peter Oude y Gerrit Rietveld. Van Desburg, por ejemplo, fue un maestro de la escuela Bauhaus. Va a ser quien va a llevar el neoplasticismo a la Bauhaus. Peter Oude, arquitecto holandés, va a trabajar mucho con los maestros del movimiento moderno, con Le Corbusier, con Gropius, con Mies. Inclusive va a participar mucho de los CIAM, los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, que se empiezan a hacer a partir de 1928, y va a participar también en un complejo de viviendas, conocido como Complejo de Viviendas de Stuttgart, que es el nombre del lugar en Alemania, donde hace dúplex. Fue el primer arquitecto que hace dúplex, Peter Oude. Y Rietveld, que quizás de todos es el que más le dio popularidad a la arquitectura y la vanguardia neoplástica con la casa Rietveld. Entonces, sí. Van sí. y Peter Oude. Ahí. Van Sí, Van Desburg. Es como si la O no existiera. Van Desburg. ¿Él es uno y Peter Oude es otro? Sí. Ah, bueno. Van Desburg es el que hace, por ejemplo, esto. Acá. Yo puse un proyecto de una vivienda. Bueno, acá se ve claramente el concepto de las pinturas de Mondrian. O sea, esto es un ejemplo de una caja rota. Y acá al lado vemos la materialización de una vivienda que hace el arquitecto Rietveld. ¿Sí? La famosa casa Rietveld. También se la conoce como la casa Schrader. ¿Sí? Porque Schrader era la propietaria, que era una artista plástica, que colaboró mucho también en las ideas para el diseño de esta casa. Bueno, entonces... Casa Rietveld Schrader, Hughes en Utrecht, influencias cubistas y futuristas, la máquina como un medio, no como un fin. Van Desburg extiende su acción por toda Europa, movimiento internacional, revista de Stijl,
Oud construye casas populares, casas clase media, casas económicas. Motivo: la guerra. ¿Sí? Toda la composición para Van der Burg, todos los proyectos quedan reducidos a esos planos de colores flotantes e intersectantes, permitiendo así que el espacio fluya entre ellos, según los principios futuristas. Mondrian, 1912, en base a la teoría de Mondrian, reduce las pinturas a las líneas horizontales y verticales, ángulos rectos, los colores a los colores primarios y al blanco, al negro y al gris. La obra más icónica de esta vanguardia es La vivienda Rietveld, que la tenemos acá, página 42. Como es un proyecto de 1924, es decir, se realiza después de la Primera Guerra, que termina en el 18, ya esto sería movimiento moderno, lo que podemos poner arriba de la obra, página 42, movimiento moderno, vanguardia neoplástica. Vanguardia neoplástica o neoplasticismo. Sí. Esta vivienda queda en una ciudad suburbana conocida como Utrecht, y el gran dilema era tratar de hacer una vivienda en pocos metros cuadrados, ya que la superficie del terreno era muy pequeña. Holanda, que es el territorio de los dúplex, porque hay poco suelo apto para la urbanización, ya que está rodeada de canales, o por eso el nombre Países Bajos. El lote quedaba en una esquina, y fíjate las características del barrio, ¿no? Ahí estamos viendo ladrillo, triplex, bow windows, o sea, un carácter muy tradicional, muy pintoresquista, cubiertas con pendiente, y de golpe en la esquina te aparece esta casa que no tiene nada que ver. Sí. Plantaron una maqueta. Claro, es una maqueta. Entonces, el objetivo principal del arquitecto y de la propietaria era maximizar los espacios, flexibilizarlos. Si vamos a la planta, tiene dos plantas. Esta sería la planta baja y esta es la planta alta. En la planta baja uno ingresa por acá, que sería el ingreso este que vemos acá, en el lateral. La escalera está en el corazón de la vivienda. Y es una planta bastante de servicio, ¿no? Porque de hecho tenemos como muros que nos van partiendo, compartimentando las funciones. Acá tenemos el estar, comedor, cocina. Este es el cuarto, un cuarto de servicio, pensado por ahí para una visita, para un personal doméstico. Después tenés un estudio, un espacio de trabajo que debe de ser algo así como un depósito. Y este es el cuarto de lectura. Cuando subimos al primer piso, nos encontramos con la planta más importante de la vivienda, porque tenemos los dormitorios de los hijos, de la familia, girls room, el cuarto de las hijas, 2 camas, boys room, el cuarto del nene. Estar, comedor, y esto también funcionaba, lo que está con amarillo, como un atelier, porque era el lugar donde la artista plástica, la pintora, sí, trabajaba. Y después, esto sería el dormitorio del señor y la señora Schrader. Yo siempre digo, los tipos dormían uno encima del otro, porque le dejaron toda la superficie a los pibes, y ellos, mira, re reducido. O sea, si te peleaste ese día con tu pareja, te lo tenés que fumar bien pegadito. Ahora, lo que sí, se hicieron el baño en suite al lado del dormitorio. Bueno, todo lo que se ve con rojo son justamente paredes abatibles. Es decir, que es una casa Transformers, que depende las necesidades de los
integrantes, cuando quieren más espacio, menos espacios, más privacidad o más público, pueden ir abriendo, cerrando esos paneles. Por eso que se considera esta la primera vivienda moderna de la historia, por la flexibilidad, por la conexión interior-exterior. Y para entenderlo mejor vamos a ver un video. Acá. Scrader House. Bueno, voy a poner stop. Esta persona es un fanático de la casa que va a hacer una visita guiada, va a aparecer un segundo personaje que es una mujer rubia, que es la guía, y le va a ir contando algunas particularidades de la vivienda. Bueno, él está hablando del entorno, ¿no? Dice, miren las casas tradicionales que tenemos en el barrio. Esta vivienda fue construida en 1924. Sí. En Utrecht. Hoy en día es un museo. Está llena de luz, espacialidad y personalidad. La guía dice, algo muy importante para Riedel era conectar el interior con el exterior y experimentar con los espacios. Que no tenga solamente paredes, ¿no?, que dividan, sino que sea un todo único. Está influenciado por las pinturas, los llenos y los vacíos. Y él dice, wow, ¿qué es esto que está acá? Eso que está ahí es un correo para dejar mensajes, Sprechingbuis. ¿Cómo funciona? Vos te acercás, hola, hay alguien en casa, y eso vamos a ver que tiene todo un caño que lleva al primer piso y vos escuchás. Bueno, estamos en la planta. Primero el detalle que la guía tiene guantes, ¿no? Igual que cuando vas a visitar la Curuchet, el tipo te está fumando. Bueno, y ya por dentro se ve mejor el hecho de los colores, ¿no? El rojo, el amarillo, el azul, el blanco, explota en color. Seguramente Riedel quiso ser un poco más precavido, en la fachada predomina más el blanco y el gris, quizás porque ya la casa era distinta en el barrio, y si encima le ponían muchos colores en la fachada iba a ser mucho más distinta. El hecho de que ella accione una palanquita y este panel se abate, ¿no? Esto también tiene que ver con la flexibilidad. ¿Cuántas veces uno diseña un espacio en planta alta con un aire acondicionado y tenés la pérdida de calor o la pérdida de frío por estar próximo a una escalera? Bueno, con esto se podría resolver, o inclusive, ¿cuántas veces uno está en la planta baja y escucha mucho ruido, bullicios, de lo que puede estar sucediendo en la planta alta? Colocando también un panel de este tipo, tenés algún tipo de obstáculo sonoro. También es medio rompequinotos que cada vez que subís y bajás tenés que andar accionando la palanquita, pero bueno, bastante moderno. Wow, dice él. Acá tenemos el dormitorio de las hijas. ¿Sí? Wow, lleno de luz, espacialidad, dice él. Es una idea magnífica. Bueno, le dice ella, esto es lo que vos obtenés cuando haces un piso sin paredes. Este es el centro de la casa, el corazón de la casa, ¿no? El atelier. Y ese es el Sprechingbuis, dice él. Claro, vos te pones acá y escuchás, ¿no? Hola, ¿hay alguien en casa? No, no hay nadie, dice ella. Bueno, se va a la esquina y dice, esto es muy, muy especial. Esto es muy especial. Increíble, dice él, una casa sin esquinas. Claro, ¿qué es lo que hace Riedel? La esquina, la columna, la desplaza 30, 40 centímetros para un lado, y ahí vemos también el concepto de la caja rota. No busca hasta romper los vértices. Esto es lo que vos obtenés cuando haces una casa sin paredes, sin esquinas. El detalle de cuando hablamos de conexión interior-exterior, creo que esta es la mejor imagen, porque vemos estas ventanas horizontales, ¿sí? Se nota que cuando hicieron el video sería otoño o invierno, porque se ve el árbol pelado. En primavera, verano, imagínate todo esto lleno de verde, se mete a la casa, el verde y la luz. La ventana horizontal es uno de los 5 puntos de Le Corbusier, que recién lo patenta Le Corbu en 1926.
y esta vivienda es del 24. Bueno, no hay esquinas, dice ella. La famosa silla, dice él. Bueno, tiene muchas características de la casa. Tiene los colores primarios. La parte de atrás es roja, donde uno se sienta es azul, y el elemento vertical es amarillo como la columna exterior. Los elementos están flotando. Lo que tenés acá es lo mismo que te acabo de mostrar en la esquina de la casa. Fíjate que está flotando esa patita. Toda esta nueva forma de pensar para la época del diseño de una silla que flota en el espacio era revolucionario. Y ahí ella empieza a mover los paneles para dividir, porque se supone que durante el día estaba todo abierto esa planta, y a la noche, cuando uno quiere más privacidad, es donde se cerraba. Bueno, él dice, esta es una casa muy ingeniosa, es una casa dinámica. O sea, no es la típica puerta corrediza que nosotros estamos acostumbrados a ver, esas de plástico que se traban todas, no, es una tecnología única. Él dice, el individuo que vive acá se siente liberado, porque la casa se va cambiando todo el tiempo. ¿No? Mira, tiene ingreso de luz cenital, es una casa inteligente. Y ahí él menciona como una comparación, dice, ¿cuántas veces uno vive en esas cajas, referenciándose a los departamentos que tienen la misma superficie de metros cuadrados, voy a poner stop, que la vivienda Schrader, pero sin embargo acá están maximizados, ¿sí? Por las paredes movibles. Bueno, aprendamos de la casa Rieger, no diseñemos lugares poco humanos. La luz, la flexibilidad son características fundamentales del movimiento moderno. Bueno, vimos el neoplasticismo, el cubismo purismo y me está faltando el constructivismo ruso. Acá. Última vanguardia, página 39. Como su nombre lo indica, la vanguardia constructivista se desarrolla en Rusia. Y se desarrolla justamente en el momento de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa se da entre 1917 y 1919. La podíamos definir, la vamos a ver más adelante, ¿no? Pero la Revolución Rusa la podemos definir como el derrocamiento del zarismo en Rusia. Ellos no le dicen rey, sino que le dicen zar. Desaparece la monarquía en Rusia. Quienes llevaron a la desaparición, al derrocamiento del zarismo, son los partidos políticos de izquierda, los partidos que defendían los derechos de los trabajadores, porque estaban cansados de que esta figura del poder no los represente, no les resuelva los problemas, genere desigualdades y fragmentaciones sociales. Van a tener un móvil, van a tener un motivo. Luego de la Revolución Rusa van a aparecer figuras políticas en Rusia que van a buscar un equilibrio entre la clase alta y la clase media con el comunismo. Rusia es la cuna del comunismo. ¿Qué es el comunismo? El comunismo es un poder político que va a orientar el beneficio de la clase media, pero también va a expropiar, va a imponer reglas donde no haya cierta libertad de expresión. Entonces es una dictadura también, porque no hay libertad de expresión, orientada a la clase media. Dentro de esas figuras políticas comunistas lo tenemos a Tatlin. Tatlin, Stalin, Lenin fueron, creo que, representantes de esta corriente, conocida también como la Unión Soviética. Los constructivistas eran un grupo de artistas, pintores, escultores, arquitectos, que hacían panfletos publicitarios para hacer frente a la revolución, para hacer publicidad a la revolución, y en esos panfletos aparecían imágenes con formas geométricas, esculturas.
Como dice acá, se da en Rusia arquitectura revolucionaria exponente Vladimir Tatlin. La obra más icónica del constructivismo ruso es el monumento a la Tercera Internacional. La Tercera Internacional era el nombre del partido político del cual Tatlin era el representante. Y la forma más sencilla de entender esta vanguardia es que es la suma de la vanguardia futurista y la vanguardia cubista o cubismo-purismo. Es decir, que vamos a tener formas geométricas y vamos a tener ideas en el proyecto que no se pueden materializar porque todavía no hay tecnología ni conocimiento suficiente. Bueno, me gusta esta parte, ¿no? Dice, la idea fundamental del constructivismo es que la construcción, la funcionalidad, es integrar la arquitectura, la escultura y la pintura en un todo. Hacían pancartas, carteles, panfletos para mostrar la revolución. Vamos ahora a ver el proyecto para que se pueda entender un poquito mejor. Página 41. Vladimir Tatlin, Monumento a la Tercera Internacional, 1929. Como es una obra de entreguerras, o sea, se hizo después de la Primera Guerra, arriba podemos poner movimiento moderno, vanguardia constructivista, o podemos directamente poner constructivismo ruso. Vanguardia constructivista o constructivismo ruso. ¿Me preguntabas algo? Sí, justo pasó una maqueta. Ah. Listo. Bueno, lo que estamos viendo en imagen es la maqueta que se hizo de este proyecto, ya que no se ejecuta. Ahora cuando lo describamos vamos a entender por qué no se ejecuta. Esta iba a ser una torre que tendría 400 metros de alto. Iba a superar a la Torre Eiffel de París, que tiene aproximadamente 300 metros. Adentro de esta torre hay 4 formas geométricas, ahí está la vanguardia purista, cubista, 4 formas geométricas de cristal, ¿sí? De arriba hacia abajo, una media esfera, después esto era un cilindro, después esto era una pirámide, y esto de abajo, hay autores que dicen de que era un cubo, y hay otros que dicen que era un cilindro. Yo me tiro más por el cubo. ¿Por qué? Porque el cilindro ya lo puso acá. Más allá de que en esta maqueta se vea un cilindro. Esta es una torre que está inclinada. O sea, si yo miro el ángulo de la Tierra, este y este ángulo, está inclinada a 30 grados. Esta idea de la línea oblicua es tomada de las pinturas futuristas. Recordemos que el constructivismo ruso es la suma del futurismo y el cubismo-purismo. En esta pintura de Rousseau, los futuristas, se ve la línea oblicua. Y recordemos que el futurismo estaba muy ligado a los medios de transporte, a la velocidad, al dinamismo. Recordemos la ciudad nueva de Santa Elía con esos rascacielos que se iluminaban. Bueno, se supone que esta torre iba a ser un lugar donde se iba a desarrollar las reuniones del partido político de la Tercera Internacional, como si fuese un búnker político, ¿sí? También iba a ser un lugar donde haya un restaurante, un telégrafo. O sea, miramos este esqueleto con las 4 formas geométricas en el interior. ¿Cómo iba a funcionar todo eso que acabo de decir? No lo sabemos. Después, cada una de estas formas geométricas giraba sobre su propio eje
O sea, hacían una rotación en distinto tiempo. El cubo completaría su giro en un año, Sí, rotaría súper lento, ¿no? 365 días para dar un giro completo. La pirámide completaría su giro sobre su eje en un mes. El cilindro completaría su giro sobre su propio eje en un día y la media esfera completaría su giro sobre su eje en una hora. ¿Qué mecanismo usaban para que giren estos objetos? No tenemos ni idea, por algo no se realizó. ¿Sí? Lo sostiene el ángel, un ángel cada una de las formas geométricas. Uno cuando mira esta imagen, yo lo primero que me imagino puede ser un hito, ¿no? En una plaza, en un espacio público, porque tiene toda la forma, es muy escultórico el proyecto. Por eso yo comentaba que los constructivistas tratan de unir arquitectura, escultura y pintura en un todo. Y en este proyecto se ve bien. Bueno, claramente no había tecnología para construirlo. El hecho de la altura excesiva, esto de 400 metros, tenía que ver con que es una obra política, una obra que iba a representar el poder de Tatlin, el poder de su partido político, áulica, ¿no? Una arquitectura al servicio del poder. Vamos a ver un video donde lo interesante es que te muestra si se hubiese realizado el lugar donde se hubiese construido el impacto que hubiese generado la materialidad, la altura. Esos son trabajos previos de los constructivistas. Ahí estamos viendo como una especie de esculturas con hierro. Fíjate que también la torre, voy a poner esto, tiene los dos materiales de la revolución industrial. El esqueleto es de hierro y por dentro los elementos son de cristal. Bueno, trabajos de los constructivistas. Realmente también parecen pinturas, formas, ¿no? Me refiero. Pinturas cubistas parece. Bueno, bocetos publicitarios. Encima torcida la torre. La imagen que viene a continuación está bastante copada porque es como si estuviésemos adentro de la torre, ¿no? Acá se ve el cilindro, la pirámide y estas perfilerías que te recuerdan mucho a la Torre Eiffel. Es una imagen irreal, obvio, ¿no? Como dije, esto no se construyó. Y ahora vamos a ver un SketchUp que nos va a ayudar a entender. Ahí vemos el purismo, cubismo, con estas formas geométricas que están en el contenido de la torre, y esas cintas helicoidales de hierro, ¿sí? Que envuelven, ¿sí? La estructura y buscan el movimiento, el dinamismo, como el dinamismo que veíamos en las pinturas futuristas. Esta es la maqueta, que es la misma imagen que aparece en muchos libros, como la que yo puse en la carpeta. Y acá vemos la construcción ficticia de la torre en el lugar donde debería de haber estado. El impacto que iba a generar con ese entorno, un entorno de una escala mucho menor, una arquitectura más clásica, la que predomina, esto creo que es Moscú, y esto que es como una especie de grano, ¿no? Es un elemento completamente indiferenciado, extraño. Constructivismo ruso.
Y con eso cerraríamos el capítulo de las vanguardias. La mayoría se dieron a comienzos del siglo XX y se extendieron hasta la década del 30. ¿Por qué hasta la década del 30? ¿Por qué no continuaron? Porque en el 30 tenemos ya el peso de las dictaduras. En el 33 llega Hitler al poder y todo lo que tenga que ver con la arquitectura moderna, las vanguardias, se trunca, porque no eran los principios que buscaban los regímenes, ¿no? Las dictaduras tanto fascista en Italia como nazista en Alemania. Acá. Bueno, ahora tendríamos que explicar la Primera y la Segunda Guerra, página 43. Voy a buscar un par de imágenes. Ya. Qué cara de renegado. Sí, es que era la idea también, ¿no? Imponer miedo con el vestuario, siempre vestidos de militares, cara de culo. Miedo, orden, yo tengo el poder. Claro. Gente rota. Me voy a ir acá. Acá estamos viendo un mapa que muestra cómo estaba Europa antes de la Primera Guerra, antes de 1914. Con rojo vemos a los imperios. Sí, había imperios. Alemania estaba formada por Polonia también y conformaban lo que se conoce como Imperio Alemán. Si miramos el mapa actual, bueno, ahí está, ¿no? Alemania más Polonia. Después, estaba el Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro estaba formado por Chequia, Eslovaquia, Austria, Hungría, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina y parte de Rumania, o sea, todo esto. Menos Serbia. Y después teníamos el Imperio Turco o el Imperio Otomano, que nace en 1453, ocupaba gran parte de lo que es Turquía, y Bulgaria, que si bien no era un imperio, apoyaba a los imperios, principalmente al otomano. Serbia, como podemos ver en el mapa, está en el medio de los imperios, pobrecita, ¿no? Estaba como el próximo país, el próximo territorio que iba a ser ocupado, sumado, adherido al Imperio Austrohúngaro. Ser parte de un imperio implica que no haya libertad de expresión, implica que haya una autoridad que era el emperador que establecía las reglas del juego y se pierde la soberanía del territorio. En el año 1914, el emperador del Imperio Austrohúngaro ya estaba muy anciano, tenía 80 y pico de años, de hecho ya se estaba esperando que termine su cargo, que pasa a la otra vida. No tenía descendencia, no tuvo hijos, entonces según la dinastía, según el linaje a quien le correspondía sucederlo, una vez de que muera, era al sobrino.
Francisco Fernando, nombre de telenovela mexicana tenía. El 28 de junio, en Sarajevo, hace una visita a Francisco Fernando para que el pueblo lo conozca y hace la típica recorrida en las calles, arriba del auto, con su mujer, Sofía Chotek, y en ese acto público lo asesinan. Tenemos una imagen, una representación, obvio, ¿no? Mirá que va a haber justo un periodista que capte el momento en el que matan a Francisco Fernando. Entonces, esta es la esposa, Sofía Chotek, que también recibió un tiro después de que le pegaron el tiro a Francisco Fernando. ¿Quién lo mata? No llegó a saber que lo mataron. ¿Qué? A ver. Que no llegó a ascender que lo mataron en el acto. No llegó a ascender, claro. ¿Por qué lo matan? Vamos a la lógica. Lo matan para evitar que continúe el imperio, porque sin linaje no podía continuar. No le servía matar al viejo. El viejo ya se iba a morir, de hecho se muere unos meses después de que asesinaron a Francisco Fernando. Quien lo mata es un pibe, un NN, conocido como Gavrilo Princip, que era serbio. Este pibe lo que quiso evitar era justamente que Serbia forme parte del Imperio Austrohúngaro, evitar la conquista del imperio hacia Serbia. Entonces, luego de este conflicto, generado por dos territorios, Serbia y el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Austrohúngaro va a territorio serbio a investigar las causas, los motivos, quién era este pibito. Y Serbia le dice, esto no es territorio de tu imperio, andate de acá. Y ahí empieza el conflicto de la Primera Guerra Mundial. Lo importante es entender el motivo. El motivo fue la muerte de Francisco Fernando, que ocasiona la disputa entre dos territorios. ¿Qué pasa con el resto de los países? ¿Van a tomar partido o por Serbia o por el Imperio Austrohúngaro? Esto es lo más parecido a un conflicto de amigos, ¿no? Tenés 10 amigos, 2 de ellos se pelean, problemas X, y el resto de los amigos, algunos van a tomar postura por uno, otros por otro, otros van a parecer neutrales. ¿Quiénes salieron a defender al Imperio Austrohúngaro? El resto de los imperios. El Imperio Alemán apoyaba al Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, Bulgaria, conocidos como la Triple Alianza. Y por el otro lado, a Serbia lo van a defender Francia, Inglaterra y Rusia como las principales potencias, conocida como la Triple Entente, que quiere decir inteligencia. Rusia, Francia e Inglaterra. Después había otros países que por ahí tomaron partido, pero no tuvieron una participación activa, ¿se entiende? O sea, de armas, de financiar guerra, de crisis sociales y demás. Los países más afectados fueron Francia, Inglaterra, Rusia, Serbia, obviamente, y los imperios. Es como que de los 32 países que participaron en la Primera Guerra, 6 fueron los de acción directa. 36 participaron. 32. Ah, 32. 32 países. Porque también participaron, entre comillas, los americanos, los países latinoamericanos, América, pero no tuvo una participación activa, ¿se entiende? Es decir, bueno, yo apoyo a tal, bueno, pero no necesito un carajo para apoyar a tal. El conflicto estaba acá, en el centro de Europa. Bueno, la cuestión es que Francia, Inglaterra, Rusia, un poco también se meten a la guerra a defender a Serbia porque ya tenían desde hacía muchos años problemas con Alemania, problemas previos. Alemania siempre se llevó mal con todos. Entonces dijeron, bueno, ya vamos a defender a Serbia y de paso le damos a los alemanes. Bueno, la cuestión es que me voy a ir a la carpeta, quiero ir a la carpeta. ¿Dónde está la carpeta? ¿Se me cerró? Ah, acá, qué boluda, no me da cuenta. Bueno, ves que ahí te marco con negro el motivo.
Es decir, que es un motivo pura y exclusivamente político el que ocasiona la Primera Guerra. Político. El evento detonante fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono del Imperio Austrohúngaro, y su esposa Sofía Chotek en Sarajevo el 28 de junio de 1914 a manos del joven estudiante nacionalista serbio Gavrilo Princip. Volvemos ahora acá. 1918. Termina la Primera Guerra, que se dice también que fue una guerra para demostrar las primeras armas. La tecnología de la revolución industrial hizo que aparezcan los medios de transporte y también medios de transportes navales, medios de transportes terrestres militares, como los tanques, los primeros aviones, como decíamos, las primeras armas, llamada también Guerra de Guerras. Un año después de la finalización de la Primera Guerra, 1919, en Versalles, que es una ciudad que queda a las afueras de París, reconocida por el famoso Palacio de Versalles, construido en gran parte por Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, el Salón de los Espejos, que es el espacio más importante, que está como por acá, se firma el Tratado de Paz, que yo le digo falso Tratado de Paz, porque de paz no tenía nada. La idea de ese tratado era evitar el surgimiento de una nueva guerra y generar también un castigo a Alemania, porque si bien Alemania no fue el imperio en ese momento que inicia la guerra, no fue el territorio que generó el conflicto, el territorio lo generó Serbia en todo caso, con el Imperio Austrohúngaro, pero Alemania fue la que más destruyó Europa, la que más atacó a Inglaterra, a Francia, a Rusia. Entonces, como una especie de castigo, los aliados, que es el nombre con el que se conoce a Francia, Inglaterra, Rusia, entre otros países, deciden eliminarle la superficie de Polonia. Desintegran el imperio. Es decir, que después de la Primera Guerra desaparecen los imperios. Deja de existir el Imperio Alemán y tenemos a Polonia y Alemania. Deja de existir el Imperio Austrohúngaro y se divide el mapa como lo vemos hoy en día. Austria, Hungría, Eslovenia, ¿no? Rumania. Y desaparece el Imperio Otomano o turco. Entonces, como castigo, se le elimina gran parte de la superficie, que era del Imperio Alemán. Quiero mostrarla. Y por el otro lado, esto, ¿ves? Y por el otro lado, se la obliga a Alemania a indemnizar económicamente a todos los países a los que destruyó. Esta, sin dudas, fue una medida tan drástica que los historiadores coinciden que fue el punto de partida para que se genere un segundo conflicto mundial, una segunda guerra. ¿Por qué? Porque si vos ves que el enemigo se rindió y está destrozado, no le podés pedir que esté más destrozado. O sea, lo que le estaban diciendo a Alemania es: todo lo que vos vas a generar para poder desarrollarte, me lo tenés que dar a mí. Alemania, como muchos países europeos, después de la Primera Guerra, quedan en una crisis absoluta. Muertes, migraciones. ¿Qué sale de la guerra? Nada bueno. Muertes, migraciones, crisis económica, falta de trabajo, fragmentación social, hambruna, pestes. Y no podés salir si te tiran tierra, que era lo que un poco buscaba el Tratado de Versalles. O sea, fue una medida demasiado drástica, que sin dudas, a partir del 20, se van a generar las famosas dictaduras. La primera dictadura que surge es la dictadura de Benito Mussolini en Italia, que llega al poder, fue presidente desde 1922 hasta 1943, 20 años, una locura.
Una persona puede estar 20 años al poder. Mussolini lo que va a buscar, junto con otros dictadores, es conquistar territorios. O sea, pensemos que estas personas, Mussolini, ahora voy a hablar de Hitler, entre otros, querían dividirse el mundo en ellos, como si fuese una torta. Yo me quedo con esto, yo me quedo con aquello. Y Mussolini decía que el mar Mediterráneo tenía que ser un lago italiano, como lo era en el Imperio Romano. El Imperio Romano, recordemos que estaba formado por España, por Francia, por Italia, por Grecia, por Turquía, por los países del norte de África, por Egipto. Todo eso era italiano. Entonces, para que el mar Mediterráneo sea italiano, tenía que conquistar esos países. Toda dictadura, como en este caso la dictadura fascista, llega al poder gracias al apoyo de las clases altas, de la burguesía. Por ende, ¿a quiénes van a apoyar las dictaduras siempre? ¿A quiénes van a beneficiar? A las clases altas. ¿A quiénes van a defenestrar o atacar? A las clases medias. Hablar de dictadura es hablar de un sistema político donde hay opresión, donde hay represión, donde no hay libertad de acción, militares en las calles, imponiendo lo que ellos consideraban que eran las reglas, expropiando propiedades, expropiando poderes, ¿sí?, para su beneficio. Quien va a admirar muchísimo a Mussolini y va a crear su partido político conocido como nacionalsocialismo es Adolf Hitler. Triunfa en las elecciones del Parlamento alemán en el año 1933, exactamente 10 años después que Benito Mussolini. Él no fue nombrado presidente de Alemania. Alemania tenía un presidente que era Paul von Hindenburg, me interesa conocerlo, pero el partido de Hitler gana en la Cámara de Senadores y Diputados, y eran mayoría, ¿sí?, el nacionalsocialismo conocido como los nazis. Pero, ni bien triunfan las elecciones su partido y renueva las bancas, obligan al presidente alemán a que lo nombre a Hitler como canciller. Ser canciller sería la persona que tiene la autoridad de manejar a los militares, que era lo que quería Hitler, manejar los militares, porque al igual que Mussolini va a buscar conquistar países, ¿sí?, que toda el centro de Europa sea germana, sea alemana. Hitler participó en la Primera Guerra, estuvo en las trincheras, era un pibito más, o sea, no tenía ningún cargo importante. Y era uno de los que decía que Alemania no se tendría que haber rendido, que Alemania podría haber ganado la guerra. ¿Cómo empieza a hacerse famoso Hitler? En las cervecerías alemanas. En las cervecerías alemanas, donde luego de las jornadas de trabajo de los trabajadores, iban a hacer un after hour, le diríamos nosotros, a relajarse, tomarse una birra. Tenía como una especie de, no sé si llamarle escenario, pero él con un micrófono los entretenía, diciéndoles que la culpa de que Alemania en el 20 esté en esa gran crisis era de los judíos. Es de reconocido pensamiento, ¿no?, el odio que tenía Hitler hacia los judíos, porque es cierto que un gran porcentaje de los judíos eran burgueses y eran dueños de fábricas. Entonces él decía que la crisis la había generado principalmente los judíos, que eran los capitalistas. Y de ahí nace la idea de que los judíos son avaros. Él la impuso, ¿no?, de que el judío está como tiene los bolsillos cosidos y qué sé yo. Entonces empieza a hacerse famoso un poco por eso, porque como todo político tenía una excelente oratoria, un poder de convencimiento que
¿Viste como cuando subís al tren y sube un vendedor de esos que, no sé, vende lapiceras con luces, vende, no sé, vende algo que vos no necesitás, pero te lo vende de una forma que decís, lo terminé comprando porque, no sé, me lo vendió re bien? Bueno, eso sucede con estos políticos. O sea, eran muy convincentes a la hora de manejar sus ideales. Y eso hizo que poco a poco empiece a tener más seguidores. O sea, yo creo que hoy, en ese momento, él hubiese sido un gran influencer, conquista las masas y triunfa en las elecciones. Después el otro gran representante que va a buscar quedarse con una porción del planeta es Hirohito. Allá dice ex emperador de Japón. Vamos a poner una foto de joven de Hirohito, ya está remuerto. Todos están remuertos los que estoy hablando. Voy acá. Japón, ¿qué característica tiene? Bueno, es una isla pequeña y ellos son muchos, ¿no? Alta densidad. Entonces este emperador lo que empieza a hacer es a invadir Corea del Norte, invade China, Corea del Sur, invade Taiwán, invade las Filipinas. Es como decir, es mío, es mío, es mío. O sea, como querer volver a formar un imperio. Y el otro dictador que tenemos en la misma época, todo esto es en la década del 20, del 30, Franco en España, que llega al poder en 1939 y va a establecer una dictadura hasta 1975. De estas 4 dictaduras, las más importantes sin duda van a ser la de Hitler y la de Mussolini. ¿Cómo comienza la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué fue lo que ocasionó la Segunda Guerra Mundial? Bueno, Hitler en 1939 invade Polonia. Claramente, ¿cuál era el objetivo de Hitler? Volver a formar el imperio alemán. ¿Sí? Todos le decían, no invadas Polonia porque vas a generar un conflicto bélico. Va a aparecer Francia, va a aparecer Inglaterra, va a aparecer Rusia, que van a generar un conflicto. Y él decía, no, mirá que me van a atacar. Dicho y hecho, él invade Polonia a la mañana, un día X a la mañana, y a las 5 de la tarde ya había recibido un memorándum de los aliados declarándole la guerra. Es decir, que el motivo de la Segunda Guerra es territorial, pura y exclusivamente territorial. Desde 1939 a 1945, esos 6 años que va a durar la Segunda Guerra Mundial, Hitler conquista Polonia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Inglaterra, ¿sí? O sea, en poco tiempo. Italia, con Mussolini, invade Austria, invade Croacia, invade Grecia, invade Egipto, acá abajo. Ya te expliqué lo de Japón con Hirohito, que invade China, entre otros territorios. Franco en España establece una dictadura, no conquista territorios, pero sí no había libertad de expresión. ¿Cómo termina la Segunda Guerra? Bueno, en la historia nunca hubo un imperio que continúe de pie. Todo imperio nace, crece y muere. Se empiezan a rebelar los aliados, Francia, Inglaterra, Rusia, y empiezan a eliminar a los nazis, a los militares del centro de Europa. Lo mismo pasa con los fascistas. Empiezan a perder territorios y esto va a provocar la rendición de las dictaduras. Aunque primero los aliados interceptan a Mussolini en un momento en el que él estaba huyendo y lo linchan. A ver si puedo poner acá. Muerte de Benito Mussolini. Lo llevan a la plaza pública, lo cuelgan. El pueblo italiano ya estaba
repodrido de Mussolini, ¿sí? 20 años aguantaron. Así que lo escupen, lo patean, se sacan toda la bronca. Este es Mussolini con los principales hacedores, ¿no? Secuaces. ¿Qué pasa con Hitler? Hitler, los últimos meses de su vida los pasó en un búnker, en un agujero negro que estaba abajo del Congreso de Berlín alemán. Hay una versión A y hay una versión B de lo que sucedió con él, ya que nunca se encontró su cuerpo. La versión A te dice de que toma arsénico, él y su pareja, que en ese momento estaban en el búnker, y mueren. Y la versión B es que en realidad se va a España. Franco le da un salvoconducto y con un submarino se va a la Argentina y estuvo viviendo los últimos años de su vida en la Patagonia. Es una versión muy fuerte. Incomprobable las dos, ¿eh? Todos estos son dichos, hipótesis. Pero en Bariloche se encontró el supuesto búnker donde estaba. Era Sí, todo ahí en la montaña. sí, En varias películas se ha representado. Con el sí, tema del doctor Mengele y todo ese tipo de cosas. claro. Inclusive se dice que hasta tuvo hijos, formó familia. Pero bueno, decir esta ropa la usó Hitler, acá vivió Hitler, o sea, no hay comprobación científica. ¿Sí? Claro, Decir, anda a bueno, hay un chequearlo. análisis de sangre, hay una fotografía, no existen ese tipo de indicios. Pero si vos me preguntas a mí, yo creo la versión argentina, obvio, la versión de que estuvo acá. Porque la otra que se haya matado, no, no te la creo. Y además, nada, nunca se encontró el cuerpo. Claro. Pensemos también que estos dictadores entre ellos se apoyaban. Hitler era gran admirador, era gran fanático de Mussolini. Mussolini se dice que en la interna comentaba que no lo aguantaba mucho a Hitler, o que decía que estaba loco. Tenía razón, estaba re loco Hitler. Pero bueno, entre ellos se colaboraban. Franco, sí, Hitler, Mussolini. Cuando digo se colaboraban es no se metían con el territorio que quería conquistar el otro. Y si necesitaba armas, si necesitaba militares, si necesitaba lo que fuese, se apoyaban. De hecho, Hitler, en un momento que lo metieron preso, a ver cómo fue, Hitler, ¿a quién metieron preso? ¿A Mussolini o a Hitler? Y uno de los dos lo sacó de la cárcel. Sí, Hitler a Mussolini. En un momento lo metieron preso, lo iban a juzgar y bueno, lo saca de esa situación. O sea, le salva la vida. Mirá hasta el nivel en el que llegaban de protección. Bueno, inclusive también Franco, en teoría, protegió a Hitler. Bueno, la cuestión. Muere Mussolini, muere Hitler, ¿qué pasa con Hirohito? En la Segunda Guerra Mundial tenemos la aparición del gigante dormido, que es Estados Unidos. Estados Unidos era el defensor, el garante de China, justamente porque tenía motivos económicos, tratos económicos con China. Entonces, que le pase algo a China era también que perjudica a Estados Unidos. Estados Unidos le manda un WhatsApp, le manda un mensaje a Hirohito diciéndole que saque las tropas japonesas de China, porque si no se las iba a ver con él, como si fuese el padre, ¿viste? Hirohito se caga de risa, no le da ni 5 de pelota y sigue invadiendo. Le pasan un dato muy interesante a Hirohito, que es dónde Estados Unidos tenía la flota naval. Esto era un lugar ultra secreto, una isla en Hawái conocida como Pearl Harbor. El pez por la boca muere. Un yanqui le pasó ese dato a Hirohito. ¿Para qué se me perdió la isla? ¿Dónde está acá?
Uy, menos mal que puse para buscarla. A ver. ¿Dónde estás, Pearl Harbor? Tiene que estar entre medio de Estados Unidos y de Japón. Tiene que estar como por acá. Está chiquita. ¿No? No, ahí me voy a Groenlandia. Vamos de nuevo. Ahí, Pearl Harbor. Ahí está. Acá estaba la flota norteamericana, los mejores barcos, los marinos, todos preparados por si las moscas, por si Estados Unidos tenía que entrar en la guerra. Pero volvemos a lo mismo, era un lugar recontra secreto. Entonces, ¿qué hizo Hirohito? Cuando le pasaron ese dato, organiza una destrucción de Pearl Harbor. Un domingo a las 8 de la mañana. Pensemos que el domingo es el día franco feriado de los marineros. O sea, los tipos apenas estaban despertando, Hirohito les manda 300 aviones con bombas, o sea, le destruye Hirohito como el 70%, el 60% del navío norteamericano. Esto va a provocar la ira de Estados Unidos, obvio, que durante 2 años, del 43 al 45, invirtió en los conocimientos de las bombas nucleares. Vos, como ciudadano en ese momento, ibas al kiosco a comprar una revista o lo que fuese y también podías comprar bonos de guerra, poner dinero para que sea para armas, para alimentos, para lo que fuese. Y después de 2 años que compra, ¿no?, el sistema de las bombas, que dicen que originalmente lo crearon los rusos, las bombas nucleares, le arroja a Japón, a Hirohito, la bomba Fat Man y Little Boy, que destruye Hiroshima y Nagasaki, que son 2 de las ciudades más importantes. Esto fue en 1945. Automáticamente esto provoca la rendición de Hirohito. Y tenemos el tercer dictador que desaparece, ¿no? La tercera dictadura que desaparece. Obviamente que todas las tropas de Hirohito que estaban en Japón y demás se repliegan y se vuelven a su territorio. No puede jugar con Estados Unidos porque no sabe jugar, ¿no? Es como que hasta el día de hoy no se sabe la cantidad de miles de personas, de inocentes que murieron, que pagaron los platos rotos de un boludo, ¿no? Porque en definitiva la guerra la generan un pequeño grupo de personas, 2 personas que meten, ¿no?, en ese conflicto a ciudadanos. Bueno, me quedé como acá. Segunda Guerra Mundial, motivo, Alemania invade Polonia. Entonces, en medio de este periodo, ves acá dice, en 1944 los aliados, Francia, Inglaterra, Rusia, iniciaron una gran contraofensiva con el desembarco de Normandía. Normandía es una ciudad de Francia, una ciudad que empiezan a replegar, eliminar a los alemanes, ¿ves? Obligando a los alemanes a replegarse hacia su país. En agosto fue liberada París y en febrero de 1945 toda Francia quedó libre de alemanes. Los aliados invadieron Alemania en marzo, pero los soviéticos llegaron primero a Berlín, los rusos. Hitler se suicidó el 30 de abril. El 9 de mayo de 1945, el mariscal alemán Wilhelm Keitel firmó la rendición de su país en Berlín. Y el 6 y el 9 de agosto, ya cuando estaba todo calmo, Estados Unidos arrojó bombas nucleares sobre las ciudades japonesas de Hiroshima a Nagasaki, lo que aceleró la rendición del emperador Hirohito el 2 de septiembre del 45. O sea, el fin de estas dictaduras, menos la de Franco, va a ocasionar el fin de la Segunda Guerra. Entonces, en medio de este contexto de ciudad destruida, de migraciones, de pérdida de trabajo, de crisis, ¿no? La palabra que más define a la guerra es crisis social, económica, política,
se va a gestar lo que se conoce como movimiento moderno. Pensemos que el Estado era el que tenía que salir a responder frente a este conflicto que había en las ciudades. Lo que dice el autor Tafuri, que es el que puse acá, Tafuri Dalco, Arquitectura Contemporánea, es que en la década del 20, antes de la dictadura nazi, empiezan a triunfar en las elecciones partidos sociales demócratas, partidos de izquierda, partidos que apoyan a los trabajadores. Esto sucede en Alemania, sucede en Austria, sucede en Holanda y en Rusia. ¿Sí? Le vamos a poner, a anotar, allá. Ahí, cancelar, entonces voy a poner Alemania, Rusia, Austria y Holanda. Es donde el cliente va a ser el Estado. Cliente quiere decir que va a ser el que va a construir, va a financiar a la ciudad. Nosotros, desde que comenzamos el curso, vimos Art Nouveau, orgánico, geométrico, Escuela de Chicago. La mayoría de esas obras, el cliente era el sector privado. Digo, una familia o una empresa. Vimos muy pocos encargos públicos. Quizás, no sé, la caja de ahorro postal. Pero el 80% era privado. Acá en etapa de entreguerras en Europa, en estos lugares que eran promovidos por políticas de trabajadores, el cliente va a ser el Estado. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? El Estado va a expropiar terrenos a privados y va a expropiar fábricas. Esto quiere decir que yo para construir, yo soy un municipio, entonces para construir la ciudad, para reconstruir, necesito recursos. Estoy en default total, vengo de terminar una guerra, me gasté todo. ¿Cómo hago? Bueno, le voy a sacar al que más tiene, o al que considero que más tiene, la clase alta. ¿Quiénes son los dueños del suelo en las ciudades? La mayoría del suelo urbano, ¿a quién pertenece? Al privado. Entonces el Estado lo que hace es expropiar tierras. Es decir, bueno, ustedes tienen estas hectáreas en las afueras, en los suburbios, necesito que me las den para poder construir viviendas. Porque ¿cuál es el programa arquitectónico que más va a financiar el Estado? En el puesto número 1, viviendas. Viviendas sociales, colectivas. Monobloc, por ejemplo. En el puesto número 2, salud, hospitales. Fueron famosos los hospitales antituberculosis o antituberculosos. Esta enfermedad que azotó mucho durante la etapa de entreguerras. Y en el puesto número 3, educación, escuelas. Son famosas las escuelas al aire libre o escuelas antituberculosis. Pero bueno, para construir todo esto, primero necesitas tierras. Entonces esas tierras se expropiaban, es decir, pasan a ser tierras estatales. Estatiza el suelo, o me gusta más esa frase. Se estatiza el suelo y la industria de la construcción. ¿Quiénes eran los dueños de las fábricas? Los burgueses. Entonces, todas las fábricas que tengan que ver con construcción,
las que fabricaban ladrillos, materiales prefabricados, cocinas, baños, ¿sí? Esas son las que se expropian, porque hay una necesidad mayor en ese momento, que es darle techo a la gente que perdió todo. Seguramente el Estado le daba algo a esos burgueses que le otorgaban las tierras y las fábricas, algo, pero no le daban el valor que tenía que tener esas tierras ni las fábricas. Pagaban 2 monedas. Entonces el Estado alemán, el Estado austríaco, el Estado ruso y el Estado holandés, liderado por partidos de izquierda o sociales demócratas que benefician a los trabajadores y que justamente van a buscar que el Estado financie estos proyectos, puede construir económicamente. Y si yo tengo una fábrica de materiales y tengo suelo, puedo hacer proyectos. Bueno, en este momento a los arquitectos, el rol del arquitecto municipal, el arquitecto que era contratado por el gobierno municipal, va a tener la tarea difícil de buscar la economía en la construcción. La obra pública siempre va a ser económica, se va a orientar a que sea funcional y económica. No hay dinero para tirar manteca al techo, por más que sea dueño de la fábrica, por más que sea dueño de los terrenos. Entonces, estos arquitectos van a empezar a buscar, para economizar los proyectos, superponer las plantas para abaratar los costos, que eso ya es una idea ya implementada por Estados Unidos en la Escuela de Chicago. Por lo general, los monoblocks que se hacían, nosotros le decimos monobloc, ellos le van a llamar de otra forma, no superaban los 5 niveles. ¿Por qué? Porque ya cuando tenés un 6º piso se requiere de un ascensor. Y la verdad que incorporar el ascensor hacía que el proyecto sea muy caro y el Estado no lo pueda solventar. Entonces no se superaban los 5 niveles. Los alemanes empiezan a utilizar el término existence minimum. Para que escribir cualquiera, minimum. Vivienda mínima. ¿Sí? ¿Cuáles son las medidas mínimas que tiene que tener una vivienda, una célula de vivienda, un departamento de un dormitorio, de 2 dormitorios, un monoambiente? El arquitecto empieza a estudiar cuántas son las dimensiones que necesito para una cocina, ¿sí? Para un baño, para un estar, para un comedor. Reducir, yo que puse arriba, economía. Economía en el uso del suelo, economía en el diseño de la célula, existence minimum, economía en los materiales. Acá vamos a ver algunos proyectos que tienen materiales tradicionales, como el ladrillo, tradicionales, y otros que también plantean el uso de la prefabricación. Utilizaba terriblemente la mano de obra. Los ladrillos de hormigón armado, el hormigón armado. El hormigón armado sirve cuando vas a hacer muchas viviendas. Si yo voy a hacer 2000 departamentos, el hormigón armado me abarata los costos. Ahora, si yo voy a usar el hormigón armado en una vivienda como la Curuchet, no es económico, muy caro. Entonces, la prefabricación, ¿sí?, fue muy importante para estos proyectos. Se empiezan a estudiar las medidas humanas y antropomórficas, o sea, todo lo que ya en el protorracionalismo se empezaba a ver, la escala espacial, los estudios que había hecho Luz de Raumplan, el plan de espacios, acá se empiezan también a implementar mucho. Bueno, esto que yo comenté, pará que te digo lo último, es lo que está en el texto de la carpeta de Tafuri. Iba a comentar que en Rusia a las viviendas colectivas las llaman Narkomfin, también las llaman condensador social,
o también conocida como célula F. En Alemania las llaman Siedlungen, a las viviendas colectivas, o Hof. En Austria también las llaman Hof. Y nosotros en la Argentina le decimos monobloc. Monobloc. Viviendas sociales. Ahora sí, voy a cerrar acá. Todo lo que fui comentando más o menos está acá. En el periodo de entreguerras, la arquitectura que había adoptado el lenguaje moderno intentaron resolver el problema de crecimiento de la ciudad a través de la residencia funcional mínima, con la mayor cantidad de viviendas posibles que formaban complejos residenciales, reduciendo, ahí hay que poner una R, reduciendo de esta manera los costos. Y como dije, la economía era fundamental y para eso usar materiales prefabricados, usar superponer niveles. Máxima economía tanto en el aprovechamiento de los terrenos como de los materiales. El racionalismo arquitectónico surge justamente tras la Primera Guerra Mundial, como respuesta a la necesidad social y a los cambios políticos de Europa. ¿Por qué políticos? Y porque de imperios se pasa a tener partidos democráticos. Promueven la estandarización de la vivienda. Se empiezan a entender que la vivienda puede ser un producto estándar, ¿sí? Como lo era una mesa, una silla, un auto, un barco, un avión, ¿sí? Dentro de la era industrial nace el racionalismo y la reconstrucción de la ciudad. Época de entreguerras. En la política urbana, en la Alemania de Weimar, es el nombre de una ciudad importante después de Berlín, se la pronuncia como B corta siempre que veamos una W en alemán. Weimar. El movimiento moderno, MM, así lo abrevian muchos autores, tiene como objetivo central reformar radicalmente, número 1, la industria de la construcción, usar prefabricación. Y reformar las ciudades, organizar esas ciudades que quedaron todas destruidas. La metrópoli, la ciudad que ellos intentan regular, ordenar o reformar, es la del capitalismo decimonónico. Es la ciudad donde ya empieza a tener problemas o a generar desigualdades en el siglo XIX, con los burgueses, el capitalismo, las fábricas. Para ellos, la edificación popular tiene una función anticonflictiva y equilibradora. ¿Para quién? Para los arquitectos. En los proyectos que proponen, se ve orden y proporción. Ejemplo, acá estamos viendo una imagen de un barrio de viviendas realizado por Walter Gropius. Esto es orden, esto es regularidad, esto es una función anticonflictiva para ellos. Fíjate que se ve un proyecto de una vivienda que se repite, se repite, se repite. Es como una casa idéntica, ¿no? Función equilibradora y anticonflictiva. ¿Dónde queda este barrio de viviendas? En los suburbios, en las afueras, todo lo que se ve como gris, ¿sí? Es campo. Porque también era más fácil construir en las afueras, donde no tenés que demoler, no tenés preexistencias, que construir dentro del tejido urbano. Acá tenés más libertad, más superficie, podés construir más cantidad de viviendas.
La Alemania trastornada por los sucesos del 18 al 19, el político Mark Pargus y el arquitecto Martin Wagner proponen un plan nacional de nacionalización de los terrenos y de la industria de la edificación, es decir, eliminan a las empresas privadas de la construcción y eliminan la especulación del suelo a las inmobiliarias privadas. Es decir, que en Europa, en el 20, se hace lo opuesto a lo que realiza Estados Unidos con la Escuela de Chicago. ¿Por qué? Porque luego del incendio de Chicago en 1871, ¿qué hicieron los privados? Aumentaron sus lotes para tener mayores ganancias. El Estado, el municipio de Chicago, tuvo la oportunidad de sancionar o multar, ¿no? O evitar esa especulación inmobiliaria, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos el sector político siempre va a beneficiar al capitalismo, a la clase alta, ¿sí? Al privado. No es así el caso de Europa. Por eso remarco mucho que los partidos que lideraban en ese momento Alemania, Austria, Rusia y Holanda eran partidos de izquierdas. De izquierda. Acá se beneficia la clase media, en Estados Unidos a la clase alta. Con el fin de que la ciudad tenga una gestión pública y que el concepto de casa sea un bien social y no un bien de consumo, sea un derecho. ¿No? Acá lo dice, en 1919 la Constitución de la nueva República Alemana atribuye al Estado la misión de dirigir directamente el empleo del suelo con el fin de generalizar el derecho a la casa. O sea, el Estado se tiene que hacer responsable de darle un techo a la gente que perdió todo. Es una obligación. Un papel fundamental tuvieron los sindicatos de obreros y empleados. Ahí está la sigla de este grupo político, los partidos sociales demócratas, que hacen de la edificación a bajo costo el fundamento de su política. Es decir, que desaparece el empresario privado en el sector de la edificación con un fin político. En Alemania aparecen las primeras ideas de las Siedlungen racionalistas. Siedlungen, esto es una Siedlungen, esto es una Siedlungen. Viviendas de bajo costo, barrios racionalizados. ¿Por qué? Porque eran bloques paralelos, ¿no? de cajas blancas, basadas en la individualización de células mínimas, perfectamente organizadas. Se ve mucha influencia de la vanguardia purista, cajas blancas y del futurismo. Futurismo por el diseño, ¿no? Es como mirar hoy en día la Curuchet, sigue siendo moderna. Nace el término de existence minimum, vivienda o célula mínima, y uno de los primeros trabajos de Le Corbusier fue el de Waisenhof de Stuttgart de 1927. Un complejo de viviendas, ¿sí? Donde participaron 17 arquitectos alemanes, en su mayoría, o europeos, mejor dicho, que vamos a ver la próxima. Como dice acá, se reúne toda la inteligencia arquitectónica alemana, desarrollan un barrio de viviendas unifamiliares para vender. Este es un proyecto estatal, ¿sí? El Estado alemán contrata a la escuela Verbund, y la Verbund pone como director de este proyecto a Mies, que en ese momento él era vicepresidente de la Verbund. Bueno, vamos a ver hasta ahí. La próxima clase vamos a desarrollar obras. Vamos a hablar de la exposición de Stuttgart, de este complejo de viviendas. Vamos a hablar de las diferencias en estos proyectos, porque hay viviendas que se hacen en las afueras, hay viviendas que se hacen dentro de la ciudad, hay viviendas que están pensadas para una clase media, media alta, hay viviendas que están pensadas para una clase trabajadora, hay viviendas que se hacen con materiales prefabricados, hay otras que se orientan más a los tradicionales. O sea, tratar de ver esas pequeñas diferencias dentro del mismo programa, ¿no? Que serían viviendas sociales.
Vamos a ver escuelas, ¿sí? Al aire libre o escuelas antituberculosis. Bueno, de lo que vimos hoy, ¿alguna duda, pregunta, algo que no se haya entendido? No, por ahora todo bien. Bueno, Gise, ahí Donato. Se pone loco cuando digo bueno. Sí. Bueno, que tengas un lindo día y nos vemos mañana a las 9. ¿Sí? Todo Bueno, bien. que tengas buen día. Gracias, Gracias. Hasta saluditos, luego. chau, chau.